El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. ¿Conoces tus obligaciones y tus derechos? Los defensores aclararán tus dudas al respecto. Comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un nuevo programa de los defensores. Recuerden, conocimiento práctico y gratuito en voz de los operadores del sistema. Y bueno, el día de hoy nos encontramos muy contentos y muy felices porque ya les anunciaba yo en la publicidad, tenemos un programa muy especial y este calificativo se debe principalmente a la generosidad de nuestro invitado que el día de hoy nos acompaña, el doctor Leonardo Moreno Holman. El doctor nos acompaña desde el amigo país Chile, desde Chile nos acompaña y bueno, dicen que nosotros solemos conocer a los autores a través de sus obras y por supuesto que aquí en México, a partir de que entramos en este sistema acusatorio adversarial, pues evidentemente su libro, tengo que decírselo, doctor, es uno de los libros básicos, libros fundamentales para todos aquellos que inician en estos temas del sistema acusatorio. Y bueno, qué mejor que nos hable el autor sobre este tema. Es un tema muy interesante. El día de hoy abordaremos este tema de la teoría del caso. Por ahí incluso debo también adelantarle, doctor, también aquí en México solemos tener, porque he visto que en América Latina hay como una reticencia, un problema todavía entender bien el efecto práctico de la teoría del caso. Pero bueno, no voy a ahondar más. Me acompañan, como todos saben, generalmente en los programas de los miércoles mi compañero Leonardo y Miguel. Miguel está a punto, parece que como reiniciamos actividades en el Poder Judicial esta semana precisamente, Miguel está ocupándose de esos temas y seguramente se va a reincorporar. En el caso de mi otro co-conductor, que es Leonardo, bueno, pues tuvo un problema por ahí personal y le imposibilitó estar el día de hoy. Pero bueno, pues estamos muy contentos. Primero, gusto en saludarlo, doctor. Hacemos una primera introducción en este sentido para saludarlo y pues entramos de lleno al programa. Adelante, doctor. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir algunos momentos con ustedes y conversar de este tema que es interesante, como es la teoría del caso, y que además ha demostrado el derecho de Latinoamérica que es uno de los problemas que uno ve en la operatividad de los sistemas, es la falta de conocimiento de esta teoría del caso. Todavía tenemos la tendencia de los abogados a improvisar, y eso genera una serie de problemas en la operatividad de los sistemas de justicia. Por ahí hay un ruido que se nos está filtrando, pero al parecer, creo que ya, y bueno, yo no lo escucho ya. Aquí no se escucha. Adelante, doctor, adelante. Bueno, como les decía, yo considero que es muy importante que podamos hablar de este tema. La verdad que se acopla, no sé qué es lo que se acopla, porque no tengo nada cercano aquí que pudiera generar ese eco. Sí, tenemos un problema. Si quiere, lo que puedo hacer es salir y volver a entrar a ver acaso se nos mejora la conexión. Sí, yo creo que sí, hacemos ese ejercicio porque a lo mejor es el problema. Me dicen que sí, es como que lo identifican que viene de origen de allá de su conexión, a lo mejor ese es el problema. Un minuto. Sí, no hay problema. Bueno, pues seguimos hablando un poquito mientras hacemos esta reconexión para que todo esté normal y lo podamos escuchar de mejor manera al doctor. Disculpa, ¿y ahí cómo me escuchas? Ahí está, perfecto. Ya, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, creo que ya se resolvió. Excelente. Bueno, yo creo que la mejor manera siempre de conversar este tema es un poco a partir de las inquietudes que ustedes como defensores tienen en el ejercicio concreto de su labor. Yo quisiera solo decir a modo introductorio y de ahí conversamos más bien en un diálogo con las dudas que a ustedes les puedan surgir,
A mí me parece que hay cosas que se van transformando en indiscutibles, y una de ellas es la relevancia de la teoría del caso en el contexto de la litigación oral, y eso no tiene que ver con materia penal o con cualquier otra materia sustantiva, y probablemente las disonancias que uno encuentra, particularmente fuertes, diría yo, en México, en Perú, están asociados a visiones bastante tradicionales del proceso penal en particular, y una suerte de defensa que a mí me parece que está fuera de lugar, porque nadie pretende desbancar o poner en una situación desmejorada al derecho penal sustantivo. Y entonces pareciera que cuando uno habla de teoría del caso, cuando uno habla de técnicas de litigación, cuando uno habla de la necesidad de persuadir o de comunicar de manera eficiente ciertas ideas, ciertos hechos al tribunal, saltan inmediatamente estos defensores del derecho penal pensando que uno está menospreciando el derecho sustantivo, que está diciendo que no tiene relevancia en los contextos penales. A mí me parece que eso es derechamente un error. La teoría del caso jamás ha pretendido reemplazar los debates de la teoría del delito o los debates jurídicos. De hecho, uno de los componentes esenciales de la teoría del caso es precisamente lo que se llama la teoría jurídica, que supone la necesidad de considerar que las teorías jurídicas son generales y abstractas, es decir, están reguladas en una norma que se ha dictado sin que necesariamente ocurra ningún hecho, ¿cierto? Y en la cual caben una serie de hipótesis posibles, fácticas, que satisfacen esos elementos del tipo penal. Entonces, la tarea del abogado en ningún caso es despreciar esto, sino que es verificar con precisión, con claridad, si se cumplen o no los presupuestos fácticos que están detrás de una teoría jurídica. Y en eso, la teoría del caso avanza a enseñarnos a los abogados a que tenemos que aprender a trabajar los hechos, a desagregar los hechos y a poder subsumir estas distintas categorías de hechos en los elementos típicos, en los elementos eximentas de responsabilidad penal o que califiquen un determinado tipo penal. Y por lo tanto, en caso alguno, la teoría del caso se riñe con los elementos de la teoría del delito. Y en segundo lugar, porque si bien es cierto, en los juicios, en los debates de audiencias preliminares incluso, lo que se debate ante el tribunal son los presupuestos fácticos, y esto es una cuestión obvia, porque se supone que si hay algo que sabe el juzgador que tenemos al frente es el derecho, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que entregarle son los elementos de hecho que permitan a ese juzgador subsumir esos hechos en determinada norma. Lo que nosotros buscamos en definitiva es determinadas consecuencias jurídicas que tiene que determinar el tribunal o en una resolución preliminar, en las audiencias preliminares o en una resolución definitiva en el contexto del juicio. Y por lo tanto, una vez más, si bien es cierto que lo que nosotros trabajamos básicamente en las audiencias son hechos, tampoco son hechos a secas, sino que son hechos que, podríamos decir, cumplen básicamente dos objetivos. Primero, se van a seleccionar y a trabajar lo que podemos llamar los hechos jurídicamente relevantes, es decir, aquellos hechos que permiten que si el tribunal los da por establecido, ya sea al nivel de causa probable ordinariamente en las audiencias preliminares o más allá de toda duda razonable en el contexto de un juicio oral, pueda determinar las consecuencias jurídicas, normativas, que se producen por haberse acreditado esos hechos al nivel del estándar establecido por la ley. Y en segundo lugar, otra categoría de hechos que podríamos llamar hechos que aportan credibilidad, es decir, aquellos hechos y antecedentes que permiten que el tribunal pueda tener elementos de juicio para poder valorar la credibilidad de la versión que sostienen las partes, ¿cierto? Versión que se acredita a través de datos de prueba en las audiencias preliminares o a través de la prueba propiamente tal en el contexto del juicio. Entonces, esta es una primera idea que a mí me parece que es esencial, porque yo no veo o no soy capaz de determinar de qué manera la teoría del caso entonces podría oponerse al conocimiento jurídico dogmático, al conocimiento de la ley o a la necesidad de que quien litigue
por supuesto, lo hace en el contexto de la presentación de hechos, pero teniendo a la vista, ¿cierto?, atrás, ordenando toda esta presentación, los componentes jurídicos indispensables para obtener las consecuencias jurídicas y que en definitiva son la pretensión, ¿cierto?, del litigante en el contexto de la actividad probatoria en los juicios o en la actividad argumentativa y de debate en las audiencias preliminares. Listo. Es que tuve problemas con mi micrófono. Perfecto, doctor, pero sí quisiera yo preguntarle, porque creo que aquí, incluso yo lo he visto a nivel de academia, a nivel de docentes, que nos seguimos quedando, sobre todo aquí en México, con esta enseñanza, por ahí incluso creo que usted la denomina como una enseñanza clásica de la teoría del caso, de estos tres elementos, el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. E incluso usted nos hace una gran aportación, porque de tres elementos nos lo segrega o nos lo desmenuza y nos habla ya de 7 elementos. E incluso por ahí voy a tocar un tema o una siguiente pregunta respecto de uno de los que yo considero más importantes. Creo que no hay, como usted lo plantea, si hay un nivel de prelación, e incluso el orden en el cual los va acomodando, creo que es interesante, porque de eso hablamos con la teoría del caso. Yo me quedo con este tema de, porque así yo incluso lo enseño, también yo doy clases y yo me quedo estoy más confiado con este concepto de la teoría del caso como una metodología, como una serie de actividades. Y creo que ahí también nosotros fallamos, porque hay una percepción de la que la teoría del caso es la historia, es mi versión de los hechos, pero yo creo que es muy limitada esa concepción de la teoría del caso. Y es ahí donde nos perdemos, porque ahí yo creo que entra el debate en decir, bueno, ¿cuál es tu percepción? Si tú finalmente incluso tienes que atender un juicio, no necesariamente creando una versión de los hechos, sino tendrás que atender a un tema necesariamente incluso de carga probatoria, y con eso puedes ganar. Pues sí, pero la teoría del caso no se limita a ese entendimiento. No sé qué opine primero ya le introduje varios temas, pero el tema de que hay que ir más allá de esos 3 elementos, el elemento fáctico, normativo y probatorio. Sí, a mí me parece que, bueno, y esa fue una de las razones de por qué me decidí en su oportunidad de escribir este libro, porque básicamente todo lo que tenía que ver con la teoría del caso efectivamente viene del modelo americano de litigación, pero viene de un modelo consolidado que tiene más de 100 años realizando esta actividad, y por lo tanto ellos hablan muy en general, como decíamos, de 3 grandes componentes, que fue además como entró la teoría del caso en Colombia, particularmente a través de la capacitación que hacía en ese tiempo USAID, para la persecución de la droga, ¿no? Y entonces, claro, ellos ponen los 3 grandes componentes que sin duda son los componentes esenciales de una teoría del caso. Es decir, en un caso ante un tribunal uno tiene, por una parte, hechos, ¿cierto? Tiene un componente fáctico y es importante trabajar esos hechos, identificarlos, clasificarlos, ordenarlos, eventualmente generar una versión. Pero esa versión no funciona en abstracto, por eso yo le decía que es evidente que esa versión no es un cuento que yo le voy a compartir a mis amigos en un asado, en una reunión, sino que es una versión que yo voy a transmitir a un juzgador. Y eso necesariamente me lleva entonces al segundo componente, que esa versión tiene que ser capaz de satisfacer ciertos elementos o componentes de una teoría jurídica, ¿no? O, en el caso muchas veces de una defensa, a veces satisfacer elementos de una teoría jurídica, como podrían ser los elementos que configuran un eximente de responsabilidad penal, una legítima defensa, un estado de necesidad, etcétera. O en otros casos, igual tengo que identificar los elementos de la teoría jurídica relevantes para poder refutarlos, ¿no? Para poder controvertirlos y demostrarle al tribunal que esos presupuestos de hecho no satisfacen estos elementos. Y una vez que yo he hecho estas 2 cosas, tengo que preocuparme de que voy a ir a transmitir este mensaje a un tribunal. Bueno, y en un tribunal los abogados no somos prueba. Y como los abogados no somos prueba, tenemos que hablar a través de la evidencia. Y eso nos trae la relevancia entonces de que es una versión de hechos que tiene que satisfacer elementos de una teoría jurídica y que tiene que justificarse en el estándar de una audiencia judicial. Y eso hace que uno, si lo empieza a analizar un poquito más, se da cuenta que es mejor desagregar cada uno de estos 3 elementos
y ir determinando cuáles son los pasos que debiera seguir un abogado para poder determinar una versión posible de ser sostenida en juicio y posible de ser acreditada, ¿no? Cumpliendo estas tres ideas de lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Y así entonces aparece esta metodología que se describe en el libro, que básicamente parte, en primer lugar, por trabajar los hechos para construir un relato, luego identificar una teoría jurídica que supone necesariamente el proceso de subsunción, ¿cierto?, de vinculación de esos hechos con los elementos normativos, donde es muy importante partir desde la teoría general del delito, no solo del tipo penal específico imputado, es decir, no, la tarea de un abogado no se agota en el Código Penal, ¿no? Se agota mirando la jurisprudencia, la doctrina y la teoría general del delito en general. Y luego de eso nos encontramos con un primer problema. Hemos estado hablando de una cuestión concreta, como son los hechos, y hemos estado hablando de una cuestión, como decía yo, general y abstracta. Entonces, como yo tengo que traducir esto en un lenguaje que pueda ser útil para el juzgador, tengo que ser capaz de vincular estos hechos con esta teoría jurídica. Y el mecanismo para hacerlo son lo que se denominan las proposiciones fácticas. Es decir, yo tengo que traspasar mi relato hacia el tribunal, pero lo tengo que hacer a través de evidencia. Y esa evidencia tiene que dar cuenta de porciones de este relato. Y esas son las proposiciones fácticas. Básicamente, ¿cierto?, son afirmaciones de hecho que se pueden reproducir en el contexto del juicio a través de una evidencia, pero que tienen la particularidad, si quiere usted, de que reproducen por una parte una porción del relato y van satisfaciendo los distintos elementos de la teoría jurídica. Y por eso, de nuevo, no es que, como usted algo insinuó, no es que se trate de quién es más ingenioso, de quién es más creativo, no, porque las proposiciones fácticas solo valen en la medida que recogen una porción del relato, satisfacen un elemento de la teoría jurídica y más adelante son posibles de ser probadas, porque si no, no valen nada. Una afirmación de un abogado que incluso yo podría transferir a una prueba y esa prueba, por ejemplo, no es capaz de solventarla, bueno, no va a poderse acreditar esa proposición fáctica. Entonces, estas afirmaciones, una vez que uno las identifica, tienen una importancia muy relevante. Yo diría que de desglosar esta teoría del caso en estos elementos que estamos viendo, un elemento central son precisamente las proposiciones fácticas, porque determinan el objeto del juicio, determinan el tema probandum del juicio, es decir, determinan qué es lo que yo debo necesariamente acreditar ante el tribunal para acreditar los elementos de teoría jurídica o desvirtuarlos, si estoy en un caso de un defensor, o para acreditar los presupuestos de hecho que yo he definido como esenciales de mi caso. Y además son muy importantes porque no solamente determinan el objeto de la prueba, sino que me permiten un análisis mucho más fino de la evidencia. Porque cuando yo he determinado previamente qué tengo que probar, entonces el análisis que yo hago de un documento, de un testigo, de una pericia, es un análisis mucho más fino. Porque ahora yo tengo que corroborar y verificar si efectivamente esa evidencia es capaz de solventar esta proposición fáctica. A veces lo van a hacer de manera completa, a veces lo van a hacer de manera indiciaria, a veces van a hacerlo de manera de corroborar otras informaciones que todas ellas unidas como indicios permiten extraer la proposición fáctica que yo estoy buscando. Y entonces ya tenemos, ¿cierto?, 4 pasos de esta metodología que hablábamos. Construir un relato, identificar una teoría jurídica, identificar las proposiciones fácticas, el objeto de lo que yo debo probar, verificar si tengo o no evidencia que me permita sustentar al nivel del estándar del juzgador esas proposiciones fácticas. Y luego vienen todavía algunas tareas más, porque no todas las evidencias se producen o se actúan ante el juzgador de la misma manera. Y por lo tanto también es importante clasificar esas evidencias para saber qué tipo de evidencia es y por lo tanto dónde están los focos de preocupación de un litigante a la hora de presentarla ante un tribunal. Porque esto, aunque les moleste de nuevo a los dogmáticos, es como una película, pues esto es como una representación. Y por lo tanto,
hay momentos de clímax en la presentación de esa información, hay información que se va a entregar de manera más general, hay otra información que se va a entregar con absoluto detalle, y eso va a depender de la naturaleza de la proposición fáctica que yo quiero acreditar y de las características de la prueba que yo quiero utilizar. Y finalmente, antes de incluso de llegar a juicio, tenemos que revisar esta tarea, porque normalmente esto es una tarea que hacemos en nuestro escritorio, a veces con algún equipo de trabajo, y muchas veces la hacemos solo, ¿no? Y entonces determinamos un relato de hecho, identificamos una teoría jurídica, identificamos proposiciones fácticas, verificamos la prueba que tenemos y la clasificamos. Pero es muy importante identificar las posibles debilidades de nuestro caso, ¿no? Porque las audiencias orales son un escenario complejo, son un escenario en que prima el principio de contradictoriedad, es decir, no voy a tener a un tribunal escuchando solo mi versión, sino que va a haber una contraparte que va a estar allí para discutir, controvertir, cuestionar mi versión o eventualmente incluso presentarle una versión alternativa al tribunal. Entonces yo tengo que preocuparme ahora, y ahora sí que hay que decirlo derechamente, de cómo hacerlo esto comunicativamente. Y esto es uno de los problemas que también tenemos a veces los abogados. ¿Ah? La teoría de la comunicación sí es muy importante en este proceso, porque no basta que usted sepa en su cabeza qué es lo que representa este caso, o que usted sepa que su prueba puede sustentar esa información. Lo que importa en un proceso de comunicación es el destinatario de nuestro mensaje. Y el destinatario de nuestro mensaje es el tribunal. Y entonces yo tengo que aprender a hablar y a presentar la evidencia en un lenguaje útil para el tribunal. Esto es una de las cosas que más nos cuesta, por ejemplo, ¿cierto? Por eso no podemos hacer preguntas sugestivas en un examen directo, porque los abogados no somos prueba. Y por lo tanto, si yo sugiero una respuesta a un testigo y éste la acepta, lo que yo estoy haciendo es dañar su testimonio. Estoy afectando la calidad de la información que está recibiendo el tribunal. Entonces, en esta idea de focalizarse en cómo transmitir eficientemente esta información al tribunal, viene esta otra y última etapa de esta metodología que tiene que ver con cómo preparo, ¿cierto? Y cómo determino estratégicamente la presentación eficaz y eficiente de mi teoría del caso en juicio a través de toda mi evidencia. Que significa elegir dónde voy a partir con mi historia, de qué manera la voy a contar, si cronológicamente o temáticamente, cómo voy a presentar mi prueba, cuál primero, cuál después. Es decir, en definitiva, la teoría del caso, y a mí me gusta dos palabras, una que usted utilizó, es una metodología de trabajo, esto es lo más importante. O sea, teoría del caso no es voy a ir a un juicio de homicidio o voy a ir a un juicio a probar legítima defensa, eso no es nada. Eso es tener una idea en la cabeza que no está desagregada lo suficientemente para darme seguridad en mi actuación ante el tribunal. Por eso esta idea de una metodología de trabajo que hay que desarrollar paso a paso, hay que agregar la idea del componente estratégico. Esto es una planificación, ¿no? Yo quiero anticipar los riesgos que puedo enfrentar en una audiencia preliminar y particularmente en la audiencia de juicio. Y la única manera que usted tiene, lo mismo cuando usted quisiera comprarse una casa, un auto, o quisiera ir de vacaciones, uno tiene que planificar, identificar los riesgos y tratar de controlarlos, ¿no? Y entonces, a la medida que yo cumplo con toda esta planificación, el escenario del juicio se vuelve menos riesgoso porque yo manejo la mayor cantidad posible de variables que puedan ocurrir en ese juicio. Pero junto con esto, ¿cierto? Y con esto terminamos esta primera idea, junto con esta planificación, un buen abogado tiene que ser flexible, porque toda esta planificación la estamos haciendo nosotros en nuestro escritorio, a veces conversándola con algún colega, pero la realidad puede a veces superar nuestra planificación. No porque nuestra planificación necesariamente sea deficiente, sino porque el comportamiento de la prueba es algo que no manejamos enteramente. Desde el punto de que un testigo no llegue, o que un testigo se ponga nervioso y no diga lo que debió haber dicho, o que se confunda. Es decir, la idea de la teoría del caso básicamente es planificar estratégicamente cómo desempeñarnos eficientemente en el juicio. Y cumple un valor adicional. Como me da una prognosis, es decir, me da una idea razonable de cuáles son las posibilidades que tengo yo de ganar o perder en el juicio,
incorpora inmediatamente el criterio de negociación. Si mis expectativas de éxito en el juicio son bajas, entonces se incrementa mi disposición, ya sea como fiscal, ya sea como defensor, a negociar con la contraparte una salida distinta a la del juicio oral. Pero si usted se fija, la gran ventaja que tiene esto es que hace que todas las decisiones sean racionales. Todas las decisiones se basan en el conocimiento del caso. Los abogados tienden a tomar decisiones, por el contrario, basados en su ego, es decir, en cuán buenos abogados se creen, y normalmente además en considerar que la contraparte no es tan buen abogado como nosotros, por lo tanto, ¿cómo nos va a ganar en una audiencia? Y entonces, o peor, para los defensores, particularmente si es un defensor privado, muchas de estas negociaciones se dan en una asimetría de poder. Es decir, un fiscal que tiene el poder de la persecución pública versus un defensor. Bueno, en esos contextos yo no puedo negociar porque estoy en una posición asimétrica. Para poder ponerme en un nivel de equivalencia con ese fiscal, yo tengo que demostrar conocimiento del caso. Por eso es tan importante, básicamente, para poder litigar en cualquier audiencia, conocer los hechos del caso, porque son los hechos del caso los que van a permitir que el tribunal aplique las normas jurídicas que correspondan. Perfecto. No, pues ya en estos 15 minutos nos dio un resumen de todos los 7 elementos y digo, a los que quisieran adentrarse aún más, pues los invitamos por supuesto a comprar su libro, doctor, créame que aquí ha sido un éxito. Espero que le hayan llegado todas las regalías de sus libros, pero yo creo que el libro de ustedes es el que más se ha vendido y ahí lo explica de forma más amplia, pero ahorita ya nos dio todo un amplio panorama. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor. Me dicen de allá de cabina que hagamos un corte, entonces hacemos un corte y en un momentito regresamos. Estamos en este programa de los defensores, regresamos con este interesantísimo tema de la teoría del caso. En un momento regresamos. Estás escuchando Los Defensores por Radio Lex. En un momento continuamos. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde. Que no descansa. Que se autoexige. Seres con coraje. Que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen. Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse. Pero no lo van a hacer. Porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando
FJDT Radio Lex. Estás escuchando Los Defensores por Radio Lex. Regresamos. Listo, pues estamos de regreso nuevamente con este tema tan interesante de teoría del caso, y qué mejor con un autor como es el doctor Leonardo Moreno, pues que nos está explicando este tema tan importante y sobre todo estos elementos que en su libro desarrolla muy bien sobre cómo es la teoría del caso. Doctor, pues creo que estoy convencido de que tenemos que hacer uso de estas herramientas, e incluso la forma a lo mejor luego muy amigable de convencer sobre todo a los alumnos de que deben de hacer esta planeación, es decirle que finalmente veníamos haciendo algo. Antes de que existiera este sistema acusatorio, cada abogado o cada litigante tenía su sistema o su metodología de planeación para llevar sus asuntos hasta juicio. Lo único que se viene a incorporar, como usted lo dice, y destaco esta palabra, es la razonabilidad. Hay que darle lógica y razonabilidad para tratar de acomodar las piezas. También aquí me gusta mucho esta frase que usted usa, y creo que ese es uno de los puntos de debate, esta frase de pareciera que como a quien yo le voy a exponer mi asunto es un tribunal de enjuiciamiento, no es un jurado, es decir, es una persona que es especialista en el tema, no necesariamente le tengo que dar los elementos muy ordenados y muy acomodados. Pareciera, y esta frase la copié en una de sus conferencias, que dice, pareciera que lo que se nos pide es aviéntale las piezas del rompecabezas y que él lo arme como quiera, ¿no? Cuando el trabajo es de nosotros, el trabajo es darle el rompecabezas armado y ya estructurado bien, ¿no? Pero pareciera que ahí está el debate, o yo lo identifico plenamente en esa postura de aquellas personas que dicen, no, ¿para qué ordenas? ¿Para qué trabajas de más? Si el que te va a resolver sabe o tiene un conocimiento más allá. Pareciera que incluso los elevan y le quitan esta categoría de ser humano a los jueces y le dicen, él te va a entender, ¿no? Nada más tú tienes que a lo mejor darle la pauta de cuál es tu defensa y él te va a entender. Y creo que ahí está el problema, porque lo que no tomamos en cuenta es que atrás de nuestra defensa, atrás de nuestra actividad, está la libertad de una persona, está el patrimonio de una persona, y creo que eso es la gravedad de no tratar de entender que el uso de una metodología adecuada como es la teoría del caso, pues nos permitirá salir avantes en los intereses de nuestro cliente, porque no estamos experimentando con nuestro patrimonio, con nuestra libertad. Se está confiando en nuestras actividades, la libertad, el patrimonio, la familia, los hijos de una persona, y en ese sentido creo que lo que menos se merecen es que seamos muy metodológicos en este punto. Entonces, creo que nos aporta esa gran ventaja la teoría del caso, y que es mejor bajo su explicación. Quiero detenerme en uno de los elementos. No sé si haya alguna relación de prelación en esa lógica que usted maneja de esos 7 elementos que nos acaba de resumir, doctor, porque para mí un elemento importante y en el cual debemos trabajar muchísimo son en estas proposiciones fácticas. Y yo me quedo en ese, porque la primera vez que yo lo escuché, y fue lamentable porque yo lo escuché en voz de, incluso le mando saludos a mi maestro Crespo, en voz, el doctor Crespo es un juez de aquí de una entidad federativa de México, y yo escuché esta palabra de proposición fáctica lamentablemente en el contexto de un concurso de estos que hace la Western de California, de San Diego, en donde hay unos concursos de litigación, y casualmente la forma en cual enseñan a los alumnos a la litigación estratégica, los ponen a tratar de sacar las proposiciones fácticas tanto de ellos como de su contraparte. Entonces ahí a mí es donde me empezó a rondar la cabeza este tema de las proposiciones fácticas, y finalmente creo que es un elemento esencial que nosotros debemos de entender muchísimo. Esas proposiciones fácticas, como esos enunciados a partir de, como dice usted, que satisfacen un elemento de la teoría jurídica, pero sin embargo son esenciales porque van a ser la materia prima. Sin estas proposiciones fácticas, la pregunta sería, entonces, ¿qué voy a probar? ¿No? Y si las tengo bien identificadas, me sirven como base para realmente yo tener muy con precisión estos medios de prueba o el desahogo de prueba que voy a hacer en juicio. Y aquí me viene otra fase, y aquí le cedo el uso de la voz, y creo que esto nos trae también a evitar errores y a evitar esa frase que hemos repetido hasta el cansancio, de que al juicio
no se va a pescar, ¿no? Y creo que esto engloba precisamente el uso adecuado de la teoría del caso. No sé qué opina de esto, doctor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Antes de hablar de esto, sí, un detallito de por qué es necesario planificar también, porque nosotros tenemos una concepción tradicional de la justicia donde los jueces tenían un rol activo, y por lo tanto allí donde nosotros no hacíamos o dejábamos de hacer o hacíamos erróneamente, se introducía la actividad judicial para corregir. En los modelos acusatorios adversariales, las decisiones que usted toma son las que le permiten ir a juicio, y si sus decisiones son malas, entonces usted va a cometer errores que le pueden permitir perder ese juicio. Y en ese contexto, entonces, los jueces pasan a ser receptores de la información que usted produce. Ellos no pueden generar directamente información probatoria. Y eso necesariamente nos obliga de nuevo a considerar esta idea de este proceso de comunicación. Yo sé sobre mi caso, mi prueba sabe sobre mi caso, pero al frente tengo a alguien que no sabe nada. Y tengo que determinar cuál es la manera más eficiente de transmitirle esa información. Y eso no puede ser en desorden, porque precisamente lo voy a hacer en un escenario de debate. Por lo tanto, no es cierto que el tribunal tenga todo el tiempo del mundo, toda la capacidad de concentración o de tomar notas relevantes para poder solucionar todas las cuestiones que yo le vaya planteando. Yo le tengo que presentar la información, si quiere usted, digerida, ordenada, con prueba suficiente, de manera tal de que después yo pueda argumentarle a ese tribunal en mi clausura que me dé las consecuencias que yo pretendo obtener. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque para que esto pueda pasar, es decir, para que podamos presentar de manera ordenada, razonable, lógica, coherente nuestra información ante el tribunal, tenemos que tener una base de trabajo. Es decir, y esa base de trabajo es esta planificación. Cuando usted tiene la teoría del caso, lo que tiene usted es que puede definir objetivos que pretende alcanzar. Tiene las herramientas que puede utilizar para alcanzar esos objetivos. Y muy importante en el contexto del juicio, tiene las técnicas de litigación. Pero uno de los problemas es que cuando empezamos a capacitar en técnicas de litigación en todo el continente, nos preocupamos mucho de la técnica en abstracto. Es decir, de que las personas supieran hacer preguntas de examen directo, preguntas de contraexamen, que identificaran las causales de objeción. Pero supongo que usted considera conmigo, y los que nos escuchan también, lo importante en un juicio no es solo preguntar correctamente, es decir, técnicamente una pregunta bien hecha. Lo que importa en un juicio es saber qué preguntar. Ahora, saber qué preguntar usando la técnica correctamente. Pero la técnica no me va a decir nunca qué preguntar. Los objetivos que yo pretendo alcanzar me los define la teoría del caso. Y es en función de esos objetivos de la teoría del caso que yo ejecuto después correctamente la técnica de litigación. Por ejemplo, en un examen directo, que se hace con preguntas abiertas, cerradas, no sugestivas, ¿cierto? Esa es la base teórica. Lo que yo pregunto son aquellas proposiciones fácticas que acreditan aquellos elementos de mi teoría jurídica, ¿no? Entonces, el objetivo, el saber qué preguntar, y esto es importante para algo más que algo que sí le importa a los jueces, no solo saber qué preguntar, sino hasta cuándo preguntar. Porque si usted tiene claro el objetivo que pretende alcanzar, usted sabe que si preguntó 2 o 3 preguntas y obtuvo la información, ya no tiene por qué seguir preguntando. Una de las cosas que uno ve en los juicios es que los abogados no paran nunca de preguntar. Si a un abogado le dicen tiene 3 horas para preguntar, va a estar 3 horas preguntando. Y empieza a repetirse y empieza a perder sentido, y por lo tanto la información deja de ser tan relevante para el tribunal. Entonces, en ese sentido, sin duda, como usted señala muy bien, las proposiciones fácticas son esenciales porque definen el objeto de la prueba en el juicio, pero probablemente son las que menos experiencia tenemos los abogados en determinar. Y esto se explica porque los abogados, como todas las personas, porque los abogados, igual que los jueces, no somos sino seres humanos, no somos ninguna categoría especial, ni con más neuronas, ni más inteligentes, ni ninguna cosa por el estilo, tenemos un problema. Como dice Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, nosotros hablamos rápido. Es decir, las personas
hablan en juicios, en opiniones y en conclusiones. Y eso es muy útil, es muy eficiente en los contextos de la vida ordinaria. Pero en los juicios no se puede hablar así. En los juicios hay que aprender a hablar lento. Hay que aprender a hablar hecho por hecho. Porque el tribunal no saca nada con que un testigo le diga que Leonardo Moreno fue violento o que Leonardo Moreno lo intimidó, ¿no? Esa terminología jurídica no sirve. Lo que yo tengo que traducir es eso en hechos desagregados uno a uno que permitan que cuando el tribunal los escuche, él concluya: aquí hay violencia, aquí hay intimidación. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que las proposiciones fácticas, y esto es una de las cosas que más cuestan el curso, la verdad, las proposiciones fácticas solo contienen un hecho. Las proposiciones fácticas no son compuestas. Las proposiciones fácticas no se construyen jamás con juicios, opiniones o términos genéricos. La proposición fáctica tiene que ser lo más específica posible, no solo porque esto es lo que le va a dar valor probatorio allá en el juicio, sino porque en la medida que usted la identifica correctamente, al determinar el análisis de la evidencia, usted va a saber si esa evidencia efectivamente es capaz de satisfacer esa proposición fáctica cuando la devele en la audiencia de juicio a través de un testimonio, a través de la lectura de un documento, a través de la opinión de un perito, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que yo soy muy preciso, no cometo errores, porque si no muchas veces uno ve fiscales que hacen una acusación en que ponen una categoría de delito grave o una figura calificada de un delito, o a veces sostienen que concurren ciertas circunstancias modificatorias agravantes, pero cuando uno ve la prueba en el juicio, uno se da cuenta que nada de eso ocurre. Y eso es porque hubo un mal análisis, es decir, no se determinó con precisión cuáles son los presupuestos fácticos, estas proposiciones fácticas una a una, en detalle, que solo contienen un hecho, y se hizo un mal análisis de la prueba, ¿no? La prueba nos analiza en general. A mí no me sirve que usted me diga, le traje 3 testigos. No. Yo necesito entrevistarme con esos testigos, ¿no? Y esto es otra cosa muy importante que a veces también se discute. La prueba se prepara. Es ético, es legítimo y es un imperativo profesional el que la prueba se prepara. Porque yo tengo que verificar si lo que yo he identificado como prueba de mi carpeta investigativa como fiscal o lo que me ha proveído mi cliente como defensor es una prueba capaz de sustentar estas proposiciones fácticas, ¿no? Entonces, la prueba, como digo, se prepara. Y como usted también bien decía, en la medida que yo hago toda esta preparación, lo que empieza a quedar muy claro es que lo que no puedo hacer en una audiencia, y menos en una audiencia de juicio, es improvisar. Porque cuando usted improvisa, no lo está haciendo en cualquier escenario de nuevo. Todos cometemos errores en la vida, pero uno trata de evitar cometer esos errores. Bueno, un abogado tiene que entender que si él tiene un cliente o un fiscal que representa el interés de la sociedad o incluso de la víctima, a lo menos indirectamente, está en una audiencia, está para probar su versión y tiene que saber cómo y a través de qué evidencia puede hacerlo. No puede ir a averiguar al juicio si un testigo, por ejemplo, sabe algo que le sirva, porque lo está haciendo en el escenario más riesgoso posible. Yo siento un testigo y no sé lo que él sabe, y yo le podría hacer una pregunta y si ando iluminado, ¿cierto?, mi pregunta es buena y el testigo sabe algo que me sirve. Pero Murphy enseñó hace muchos años, ¿no?, que lo más probable es que si usted le hace una pregunta cuya respuesta usted no conoce, la respuesta del testigo lo dañe. Y eso es irreparable, porque no estoy escuchándolo solo yo, lo está escuchando el jugador. Y por lo tanto, el jugador está tomando nota de que usted está produciendo prueba supuestamente para probar su caso que lo perjudica, ¿no? Por eso es tan importante la preparación. Y más aún, en el caso de un defensor, es indispensable la preparación, porque la técnica de refutación, es decir, la posibilidad de controvertir un testimonio, ya sea atacando al declarante o su testimonio, supone, pero indefectiblemente, preparar eso. Porque aunque usted sea el mejor defensor del mundo, aunque usted se haya estudiado, por ejemplo, con detalle todos los antecedentes de la carpeta fiscal, déjeme decirle que, por ejemplo, los antecedentes que afectan la credibilidad personal de un testigo nunca están en la carpeta fiscal. Esa es una tarea investigativa que tiene que hacer usted.
Ningún fiscal entrevista a un testigo para dejar anotado y huella de todos los problemas de credibilidad que esa persona pueda tener. Eso es algo que usted tiene que buscar. A veces, del análisis de la prueba de la fiscalía, yo voy a llevar a la conclusión de que puede ser suficiente un contraexamen. Y entonces tendré que determinar cuáles áreas de ese interrogatorio que va a prestar ese testigo son posibles de ser contraexaminadas. Porque, de nuevo, no basta que yo identifique un tema de contraexamen. Yo tengo que, de nuevo, planificar y disminuir riesgo. ¿Qué significa disminuir riesgo en el contraexamen ahora? Que yo tengo que tener un elemento de control para una mala respuesta de ese testigo. ¿Qué es lo que uno ve ordinariamente en los juicios? ¿Por qué no resultan los contraexámenes? Porque los abogados preguntan cosas que pueden ser relevantes, pero no tienen elementos de control por una mala respuesta. Y por lo tanto, ¿quién termina imponiéndose finalmente? El testigo por sobre el abogado. Entonces, todo nos demuestra que tanto la preparación previa a las audiencias, como es la teoría del caso, pero la ejecución después en la audiencia de juicio, supone utilizar esta teoría del caso y los insumos que ella me provee para presentar eficientemente una evidencia a través de estas técnicas de litigación. Pero si no estuviera la teoría del caso, no sabríamos qué hacer. Le pongo el último ejemplo. Las objeciones son categorías, ¿no? Pero, de nuevo, en un modelo estratégico, usted no objeta por objetar si usted no es profesor de derecho procesal en un juicio. Usted es abogado. Usted está defendiendo un interés, una pretensión. Y por tanto, si mi colega hace una mala pregunta, una pregunta objetable, pero esa pregunta no daña mi teoría del caso, la pregunta razonable para usted es: ¿por qué la va a objetar? ¿Para qué? Si yo no quiero dilatar el juicio, yo no quiero distraer al tribunal. Una objeción siempre es una incidencia. Saca al tribunal del foco principal, que es la producción de la prueba. Nadie quiere eso. Yo quiero al tribunal focalizado, escuchando los antecedentes relevantes que me permiten probar mi caso. Entonces, si usted se da cuenta, la teoría del caso es la que ilumina, en el fondo, todas nuestras decisiones. A veces la más importante: ¿voy o no a juicio? Esa es la primera gran decisión que voy a tomar con mi teoría del caso. Y si decido ir a juicio, va a iluminar todas las decisiones concretas que yo tome para ejecutar un examen directo, para determinar cuáles son los elementos que van en un alegato de apertura, por ejemplo, para determinar cuáles son los temas de contraexaminación, para determinar cuándo y por qué razón objeto. Es decir, no hay ninguna técnica de litigación de las que ustedes conocen que no requiera de la información que proviene de la teoría del caso para poder ejercerla eficazmente. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Está ya, se incorporó mi compañero, también conductor de este programa, Miguel Ricardo Calderón. Yo no lo veo en la pantalla, pero ya lo veo en la transmisión de Facebook. Entonces, Miguelito, no sé si me escuches y puedas hacer una intervención. Sí, Gustavo, muchas gracias. Qué bueno. Gustavo, gracias. Doctor Leonardo Moreno Holman, muchas gracias. Gracias desde luego por acompañarnos, por estar presente en este programa de los defensores. Desafortunadamente sí, no podemos vernos en pantalla porque estamos transmitiendo en diferente plataforma, pero estamos enlazados. Doctor Leonardo, voy a platicar de algo y desde luego esto tiene bastante relación al tema que estamos tratando. Desafortunadamente hemos considerado que, o al menos es la conclusión a la que hemos llegado tanto mi compañero Gustavo como diverso compañero Leonardo, que también forma parte de esta emisión, hemos considerado que en México, de alguna manera o de manera muy desafortunada, entramos tarde al sistema acusatorio. Y digo que entramos tarde porque prácticamente fuimos los últimos en entrar en América Latina. Por tanto, nosotros nos basamos en enseñanza, o mucho de lo que hoy utiliza México como base para este ejercicio del sistema acusatorio, pues es precisamente enseñanza que proviene tanto del sistema anglosajón, pero también hemos volteado o hemos dado mirada al derecho sudamericano. Y muy en concreto, precisamente, nos hemos basado en el derecho colombiano, en el derecho chileno, el derecho argentino. Y entonces, efectivamente, como lo dijo Gustavo, parte de ello también ha sido incluso su libro por parte del derecho chileno, los libros de Beitelman y Mauricio Duce del argentino, por ejemplo.
es lo que nosotros hemos utilizado como guía, como basamento del sistema judicial y de las prácticas judiciales en México. Pero sin embargo, todavía considero que México, de alguna manera, todavía no hemos llegado al nivel de poder establecer incluso precisamente la teoría del caso, al menos en los 7 puntos de los cuales usted ha referido. Y como ya lo dijo Gustavo, nosotros nos quedamos todavía en que solamente eran 3, una teoría fáctica, una jurídica y una probatoria, y en base a eso hemos construido las diversas defensas. Ahora bien, desde luego, sabemos que esto en algún momento tendrá necesariamente que evolucionar hacia querido en nuestro país. Ahora bien, sin embargo, esta parte también de cómo preguntar y qué preguntar, en este sentido, desafortunadamente no son muchas las instituciones académicas en nuestro país que se dedican a preparar a los abogados. Eficacia probatoria, ¿cómo lo debo de identificar? Y sobre todo para podérselo transmitir a quienes nos están escuchando. ¿Cuál es la función principal de alguien que está en calidad de defensa para poder establecer o asumir que tiene eficacia probatoria, al menos en los elementos probatorios que pretende incorporar? ¿Cómo los vamos a identificar, doctor, por favor? A ver, muy básicamente, pero hay, en el tema probatorio, que probablemente puede dar para una conversación larguísima, pero sí, identificar la prueba es el paso más simple y básico. Es decir, identificada la proposición fáctica, yo voy a la evidencia y selecciono aquella que me permite sostener esa proposición fáctica. Pero eso es todavía insuficiente. Por eso las proposiciones fácticas en general se clasifican, ¿no? Se clasifican en fuertes o débiles, porque hay proposiciones fácticas que de alguna manera, en la medida que se reproducen ante el juzgador, dan cuenta de manera íntegra de los hechos que uno pretende probar y satisfacen de manera directa también y completa un determinado elemento de la teoría jurídica. Hay otras proposiciones fácticas que son débiles, ¿cierto? Que son ordinariamente lo que nosotros llamamos indicios, ¿no? En que yo quiero probar algo, pero no tengo una evidencia directa que me permita acreditarlo. Y voy a tener que probar un conjunto de supuestos que se llaman premisas base, ¿no? Y de allí voy a tener que construir en mi alegato de clausura un argumento que me permita demostrarle al tribunal que de esas premisas así acreditadas se desprende un hecho como acreditado, que es el que yo busco. Pero fíjese, ahí ya se me complejizó la cosa. Lo tuve que identificar en la teoría del caso, lo tuve que obtener en mis exámenes directos o en la lectura de algunos documentos, y lo tuve que argumentar en el alegato de clausura. Esto es muy importante porque en los alegatos de clausura uno siempre dice, bueno, ¿y qué digo en el alegato de clausura? Bueno, en los alegatos de clausura hay que entregarle información al juez que requiere de razonamiento jurídico. Y básicamente hay 2 cosas que requieren de razonamiento jurídico ante un tribunal siempre: los efectos de los contraexámenes y el efecto o el razonamiento que se construye a partir de la prueba indiciaria. Entonces ahí tienes un primer tema. No es solo identificar la proposición fáctica y decir la voy a probar. ¿Qué tipo de proposición fáctica es? Segundo, y esto sí es importante para los defensores, yo diría que lo esencial en la clasificación de las proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas, como decían, usted mismo citó ahí a Weitman y Duche, ellos nos hablaron de algo que es muy útil, que es lo que se llama el test de superposición de proposiciones fácticas. Es decir, las proposiciones fácticas no todas pesan lo mismo, porque hay proposiciones fácticas, es decir, afirmaciones de hecho que se van a probar en el juicio, que no necesariamente en la medida que se acrediten hacen que una de las partes avance con su teoría del caso. Yo no sé si me ven, pero si yo tomara aquí, voy a tomar 2 servilletas, los casos no son esto en general. Los casos no son 2 cuestiones o 2 relatos compuestos de hechos absolutamente desvinculados. Los casos normalmente son esto. Hay una parte fáctica que se superpone. Esas son las proposiciones fácticas que soportan el test de superposición. Bueno, esas proposiciones fácticas pueden ser objeto de convenciones probatorias
y si no fueran objeto de convenciones probatorias, hay alguien que siempre las va a tener que probar, el fiscal. En cambio, donde estamos fuera de esa área de superposición, son proposiciones fácticas que solo caben en el relato de las partes. Y por lo tanto, desde la perspectiva de la defensa, estas son las esenciales. Porque si yo soy capaz de identificar cuáles presupuestos de hecho de mi teoría de la defensa, si se acreditan, no caben o hacen incompatible la tesis del Ministerio Público, o entonces usted está probando su versión o está introduciendo un criterio de duda razonable sobre la tesis de la Fiscalía. Claro. Esas son las que usted tiene que probar. Esas son las más importantes, aquellas que no soportan el test de superposición. Es allí donde debe recaer la actividad probatoria más relevante de la defensa. Ahí es donde usted tiene que tener sus mejores testigos, sus mejores documentos, sus mejores peritos. Ahí es donde hay que jugársela. ¿Y esto por qué también es importante identificarlo? Porque cuando el fiscal esté contrainterrogando mi prueba y mi prueba se haya referido a alguno de estos elementos que constituyen proposiciones fácticas que no soportan el test de superposición, entonces yo tengo que estar muy atento a defender a mi declarante para que el fiscal no pueda dañar esas porciones de información. Ahora póngase en el otro extremo. ¿Dónde tiene que dañar usted la prueba de la Fiscalía? Los defensores a veces tratan de pegarle a todo. Cuando uno le pega a todo, a veces no le pega nada. Correcto. Cuando uno le dispara a la bandada, a veces no le pega nada. A mí siempre me habrán escuchado decir que los defensores tienen que ser francotiradores en la mitad de los ojos. Por lo tanto, de nuevo, si aquí estaban los componentes que no soportaban el test de superposición de la defensa, también hay elementos del fiscal que no soportan ese test de superposición. Y que por lo tanto, si el fiscal los acredita, entonces está avanzando en probar su teoría del caso ante el tribunal. Por lo tanto, ¿dónde debo focalizar yo mi daño? En estos testigos, en estos peritos, en estos documentos, en aquellos testigos o pruebas de la Fiscalía que sustenta aquellas proposiciones fácticas que no aceptan el test de superposición. No pierda tiempo, porque eso no es eficiente. No pierda tiempo en dañar elementos que son comunes, porque aunque usted los dañe, no necesariamente el caso del fiscal se desacredita. La gracia, siguiendo a otro autor que hay que leer, que se llama Traversi, de la gracia de identificar estas proposiciones fácticas que no soportan el test de superposición, es que ellas constituyen lo que él llama los puntos de inclinación. En esta idea de la teoría del dominó, estos son los puntos de inclinación. Estos hacen que el tribunal ya no pueda mantenerse equidistante entre los dos planteamientos, sino que necesariamente avanza hacia aceptar la teoría del caso de aquellos de los litigantes que han probado estos elementos. Porque como no caben en el relato contrario, me obligan a posicionarme, ya sea desde la perspectiva de la acusación del fiscal o desde la tesis de la defensa. Ahí es donde hay que focalizar mi análisis. Y un minuto para terminar, para que vean que esta cosa estamos recién empezando a hablar. Aparte de estas clasificaciones, todo lo que tiene que ver con confiabilidad y credibilidad de la evidencia supone hacerse cargo de defensores, licitud de la obtención. ¿Podemos plantear debates de ilicitud probatoria respecto a esta prueba? ¿Podemos impugnar? Que a veces es muy importante, fíjense, a veces un defensor ve los hechos del caso, ve la prueba que la sustenta y dice, no tengo mucho que hacer por el lado de los hechos. Bueno, a veces hay que buscar dañar la fuente de la información. A veces lo que yo voy a determinar, que a este testigo mi contraexamen no se va a referir a los hechos, mi contraexamen se va a referir a él, porque yo quiero sentar las bases ante el tribunal de que es una persona no confiable, que tiene interés, que tiene un prejuicio, es decir, que no es una buena fuente de información. Es lo que hacemos muchas veces, ¿cierto?, con los peritos. Es decir, lo que quiero decir es que cada uno de estos temas, que los mencionamos aquí muy genéricamente, requieren un análisis muy pormenorizado y detallado para sacar de allí todos los elementos a considerar, ¿no? Por lo tanto, la prueba es central, pero no cualquier prueba, porque la prueba tiene que generar convicción. Y segundo, porque ordinariamente los dos llevamos prueba. El Ministerio Público lleva prueba, la defensa también lleva prueba. Entonces, ¿cómo le entregamos elementos de valoración al tribunal? ¿Cómo le entregamos elementos al tribunal para que pueda optar entre una prueba y otra? Es una tarea que también el litigante tiene que tener a la vista. Un detalle obvio sobre esto:
esto es lo que determina por qué uno siempre, o los libros siempre hablan del abogado como director, como de una película, como un director de cine. Porque no toda la información que conoce un lego, yo tengo un lego, no toda la información que maneja un lego pesa lo mismo. No es lo mismo una información de contexto, donde yo puedo dejar que un testigo hable libremente, y si entrego una información medianamente clara, coherente, no es necesario adentrarse en más. Puede que tenga que hacer un foco en algunos aspectos de credibilidad relevante, ¿cierto? Horario, luz, distancia, etc. Y en otros casos voy a tener que entrar en un detalle específico, particularmente cuando esté cuestionando la configuración del elemento jurídico que se quería probar con ese testigo, ¿no? Si yo soy fiscal y quiero probar un reconocimiento de una víctima de un atacante, entonces es central que yo haga un cuadro hasta que yo ponga a la víctima mirando a su atacante. Si yo estoy en el lado de la defensa y quiero, por el contrario, demostrar que no hubo violencia, que no hubo intimidación, entonces de nuevo voy en un cuadro a cuadro para demostrar al tribunal que no aparecen en ese testimonio supuestos que permitan construir esa violencia o esa intimidación. Es decir, el abogado, y esto es otra cosa que me gustaría decir, los abogados no pueden exigirle a la prueba nada. La prueba es de un lego que conoce hechos y que además tiene la buena voluntad de ir a declarar a un tribunal, lo que normalmente es una cosa no muy agradable, no pierdo tiempo, pierdo trabajo. Entonces, la tarea del abogado es obtener la información que usted necesita. Por eso es esencial la entrevista previa, porque en la entrevista previa yo determino cuánto de lo que él sabe me es útil y qué de eso voy a obtener en su testimonio en el juicio. Perfecto. Correcto. Muy bien, doctor, pues creo que quedó quedó clara esta parte de la información. Yo quisiera preguntarle, doctor, parte de la respuesta ya me la dio, pero sí quiero, para poner más énfasis en nuestros radioescuchas, el tema, porque además tenemos un mal entendimiento de los tipos de teorías del caso, ¿no? Por ejemplo, la teoría del caso pasiva o negativa, ¿no?, que muchos autores la manejan de esa manera, pues pareciera que no lo hemos entendido bien, en el sentido de que dicen, ahí no hacemos nada, ¿no? Ahí no es necesario trabajar, ahí vamos a buscar pegarle al desahogo de pruebas de la Fiscalía, del Ministerio Público, y con eso ganamos. No hay necesidad de hacer nada. Y creo que al contrario, o sea, para llegar a este tipo de teorías del caso, como usted lo decía, no vamos a poder llegar de bote pronto sin una planeación. La planeación, lo que hacíamos de esta serie de actividades que constituyen la teoría del caso, y así hay que entenderla, porque yo me canso de explicar esta situación, porque incluso llega a tal grado esparcirse esta idea de que la teoría del caso es la versión de los hechos, que incluso en audiencia intermedia los jueces nos preguntan, dime tu teoría del caso, ¿no? Como si la teoría del caso se limitara a eso, ¿no? Y dímela para ver si hay relación o si hay vinculación con la prueba que me vas a ofrecer, pertinencia, la famosa pertinencia. Pero tenemos una idea que me queda claro que no es correcta en ese sentido. La teoría del caso pasiva o negativa no implica que el abogado no haga nada, ¿no? Ahí me gustaría que nos pusiera. No, sin duda. Yo creo que ese es un gran problema, porque se ha entendido, siempre se ha mencionado o vinculado derechamente la teoría del caso negativa o pasiva con esta idea de que la carga de la prueba es del Ministerio Público. Y entonces, allí donde la defensa es negativa o pasiva, sería una defensa de simple refutación. Pero ahí vienen los errores. Yo diría que tanto en una defensa positivo o negativo, o pasiva o activa, no tiene que ver con el hecho de investigar o de generar prueba propia. No. Lo que permite clasificar esta defensa es si usted va a sostener o no un relato alternativo al del fiscal, que es una cosa muy distinta. Es decir, el tribunal va a tener una sola versión contenida en la acusación del fiscal, o el tribunal va a tener además una versión fáctica alternativa. Si hay una versión fáctica alternativa, entonces hay una defensa activa o positiva. Propone una versión, un entendimiento de los hechos diverso a lo del fiscal. Pero una defensa pasiva, entonces, lo único que significa es que no tengo ese relato alternativo. Pero eso, en caso alguno, significa que usted no tenga que investigar. Yo creo que lo hemos mencionado ya en un par de cosas que hemos dicho ahora. Primero, no es posible hacer un contraexamen sin investigar a un declarante. No solo tengo que investigar sus antecedentes personales,
para verificar si hay algún elemento que pueda afectar su credibilidad personal, sino que yo debiera ir a los sitios del suceso para verificar cómo ocurrieron los hechos y poder constatar si los testimonios son coherentes con lo que uno puede, ahora como abogado, visualizar, o el investigador de la defensa, si lo tuvieran. Y dos, porque también para indagar sobre los temas de contraexaminación, yo tengo que estudiar, investigar todos los antecedentes que existan en la carpeta investigativa, que no es una lectura simple, es dónde declaró, ante quiénes declaró, ante la policía, ante el fiscal, cuántas veces, qué dijo cada vez, y tengo que comparar esas declaraciones. Y en tercer lugar, por algo que yo les dije, el derecho a defensa es un derecho a defensa informada que se basa en el ejercicio del contradictorio. Pero antes de decidir cómo voy a ejercer ese derecho a defensa informada, yo necesito conocer de la forma más completa, la información que configura la imputación o la tesis de la otra parte, porque esto es lo que me va a permitir determinar de qué manera ejerzo el contradictorio. La regla general es que muchas veces determinamos que el contradictorio lo hacemos a través de nuestro contraexamen. Pero déjenme decirle que en muchas ocasiones usted se va a dar cuenta, si usted estudia seriamente el caso, que la única manera eficiente de ejercer el contradictorio es complementar ese contradictorio con prueba propia. Aunque usted no tenga la carga de la prueba, esto no es un problema de carga de la prueba, esto es un problema de persuasión, de convicción. Si quiere ponerlo en palabras más simples, un defensor puede ayudar al juez a construir la hipótesis de duda razonable. Y esa hipótesis de duda razonable no necesariamente se construye solo con la refutación de la tesis de la fiscalía a través de contraexámenes. Para nada. Eso es un poco de flojera, diría yo. Esa es la posición a veces extremadamente cómoda que tienen los defensores, que dicen, bueno, yo voy a ir a discutirle el caso al fiscal. Eso supone, para empezar, primero, que usted está suponiendo que todos los fiscales son malos, digamos. O sea, todos los fiscales hacen su caso de tal manera que son todos ganables, ¿no? Cada vez que un fiscal presenta un caso, el caso es destruible. Pero segundo, supone una sobrevaloración de sus propias capacidades. Los contraexámenes, queridos amigos, son más complejos de lo que ustedes creen. Porque el contraexamen no es que usted haya determinado el tema de contraexamen solamente. Tiene que ejecutarlo correctamente. Tiene que salvar las objeciones que eventualmente le formule la contraparte. Tiene que enfrentarse muchas veces a un testigo hostil, que puede no ser colaborativo en que yo en mi contraexamen establezca los hechos que quiero establecer. Pero aquí viene lo más difícil, que ya no depende de usted. Que es que el tribunal, al valorar el testimonio de ese declarante contraexaminado, tiene que compartir con usted que el daño que usted le causó es lo suficientemente relevante para afectar su credibilidad personal o la credibilidad de su testimonio. Déjenme decirle que eso está a 5 minutos de ganarse la lotería. Y por lo tanto es muy difícil, ¿no? Entonces, confiar en que las estrategias de defensa se basan únicamente en la posibilidad de contraexaminar, cuando además, como Gustavo señalaba, somos, como digo yo, unos padawan, ¿cierto? Unos aprendices de Jedi todavía, es una pretensión ilusoria. Probablemente en 50 o 60 años más podemos decir, sí, parte importante de un caso yo la puedo relevar haciendo muy buenos contraexámenes. Todos en Latinoamérica estamos recién empezando. No sabemos todavía cómo hacerlo correctamente. Entonces, pretender de que siempre vamos a ser eficientes es un error, de nuevo, como decías tú muy bien, que no pagamos nosotros, pagan nuestros clientes. Así es. Miguel, ¿tienes alguna otra pregunta? Ya casi estamos llegando al final de este interesantísimo tema. Incluso pedí que nos aguantaran el corte ya para que entendemos que la agenda del doctor está ocupadísima, pero bueno, creo que nos ha dado en estos pocos minutos, bueno, ya llevamos un poquito más de una hora, pero nos ha dado un panorama amplísimo de lo que es la teoría del caso. No sé si tengas alguna otra inquietud, Miguel. Sí, doctor, desde luego, increíble todo lo que nos manifiesta, porque de alguna manera revoluciona la concepción que tenemos, al menos todavía en México. Debemos de incorporar todavía estos elementos adicionales que usted nos ha dado a la manera de construcción de las teorías del caso, que realmente, como le reitero, aquí lo hacíamos en 3 o lo partimos en 3, y es la forma en que se viene realizando la educación. Pero en este sentido, doctor,
A mí me gustaría, sobre todo, hacerle patente que aquí partimos también de supuestos, y supuesto del cual usted también ya habló, porque nosotros del sistema tradicional que veníamos, que si ya contamos los años que tenemos de implementación del sistema, bueno, pues ha transcurrido no mucho tiempo, pero sin embargo partíamos de la premisa del dadme el hecho y yo os daré el derecho. Esa era la premisa conceptiva de un juez. Hoy día entendemos que entonces para dar ese hecho, el hecho lo tengo que dar de manera razonada, sustentada, sostenible, y que pase los elementos de la crítica y de la contradicción. Esa sería la mejor concepción que podría yo realizar para que mi prueba tenga éxito o tenga eficacia probatoria. Desde luego, me gustaría únicamente, doctor, únicamente, porque sabemos que se nos termina el programa y de manera muy desafortunada, ¿qué recomendaciones le podría dar a nuestros radioescuchas respecto a la forma en la cual debemos de preparar nuestra prueba, doctor? Ya, yo creo que es indispensable, así primero entrevistarse con la prueba, eso es básico. Hay que determinar qué es lo que sabe la prueba. Ojo, las entrevistas con la prueba son con preguntas abiertas. Yo tengo mi teoría del caso y yo tengo mis proposiciones fácticas, pero yo no se las voy a dar al testigo. Yo quiero que él, en la conversación que tengamos, aparezca que las maneja. Una vez que yo determino qué es lo que conoce ese testigo y qué es de lo que conoce satisface alguna de estas premisas de teoría del caso, entonces yo puedo seleccionar y explicarle a él cuáles son los temas que yo voy a abordar con él en el examen directo. Segundo, le tengo que decir cuáles de esos temas son más relevantes para mí, que ordinariamente significa que yo los voy a poner al principio de mi interrogatorio o al final de mi interrogatorio. Quiero partir bien, quiero cerrar bien. Segundo lugar, tengo que conversar con él si voy a utilizar apoyos a la declaración. A veces la verbalización de una idea es insuficiente y yo requiero que esa persona pueda conjugar con la verbalización que está haciendo algún ejemplo, alguna demostración, algún dibujo, alguna manifestación que comprometa un mayor número de sentidos del tribunal. De nuevo, nunca improvise. Si usted le va a pedir a alguien que declare, que dibuje, si usted le va a pedir a alguien que se levante y demuestre, todo esto tiene que estar preparado y acordado con el testigo previamente. Además, es importante con los testigos, particularmente cuando son legos de verdad, que son muchas veces los testigos de la defensa, que usted le explique la dinámica de un juicio, qué es el examen directo, qué es el contraexamen, que sepa que si escucha una palabra de usted que diga objeción, no siga contestando, que, fíjense lo que les voy a decir, algo que a veces nunca se dice, es importante decirle a un testigo que aunque haya jurado, siempre tiene que decir la verdad, y eso significa que un testigo puede no saber de algo o puede no acordarse de algo. La gente cuando se juramenta cree que tiene que sí o sí contestar algo, sí. Y a veces eso es un riesgo, porque el testigo avanza a áreas grises donde no maneja información porque cree que tiene que contestar. Si un testigo no se acuerda, que le diga a usted, no me acuerdo, porque usted va a poder recurrir a la metodología del refrescamiento de memoria. Si un testigo le dice no sé, quiere decir que usted planificó mal su examen directo, porque está haciendo una pregunta respecto a la cual usted no sabe la respuesta o usted presumió que el testigo la conocía y no es así. Salvo que este testigo se estuviera transformando en hostil, bueno, y habrá que tomar las precauciones de solicitarle al tribunal que nos autorice a tratarlo de esa manera. En definitiva, cuando uno presenta una prueba, yo sé que esto no les gusta a los que hablan, como usted decía, de que dame los hechos y yo pondré el derecho. La prueba no habla por sí sola. Claro. La prueba habla a través de los abogados. Son los abogados los que hacemos hablar la prueba, son los que armamos, como decíamos al inicio del programa, este rompecabezas. Ponemos las distintas piezas. Y esto es esencial porque quiere decir que la labor del abogado en esto es muy importante, más aún cuando tenemos un tribunal que no puede generar información propia. No se olviden nunca de lo que ha dicho el maestro Alberto Binder. Los jueces no gestionan intereses propios, por lo tanto no tienen un interés directo en el juicio.
Los jueces gestionan intereses ajenos, intereses de parte. Por eso no pueden entrometerse en la generación de información nueva, en la generación de información probatoria, porque esa tarea le compete a las partes. Claro. Y esto es esencial para poder entender un modelo acusatorio adversarial, y por eso demanda tanta capacitación, tanta formación y tanta preparación al abogado que presenta el caso. Claro, doctor, muchas gracias. Gustavo. Pues ya estamos terminando, doctor, pues no me queda más que agradecerle. La verdad es que dejamos también, como siempre, muchos temas en el tintero, pero creo que esa es la lógica de este programa, y crear esa inquietud en las personas que nos escuchan y acercarse, ver que realmente estamos en pañales en cuanto a estos temas. La verdad, jueces, ministerios públicos, defensores, o sea, estamos aprendiendo todo el tiempo, y finalmente nos falta mucho ir afinando estas técnicas que incluso ya están en uso en otras latitudes. Y bueno, pues finalmente creo que aportamos nuestro granito de arena, y esa es la intención de este programa, generar esta inquietud para que vean un panorama más amplio, que veamos el bosque y no los árboles, como dicen. Yo me quedo haciendo esta referencia que hacía de Daniel Kahneman, que hay que utilizar más el sistema 2 y no irnos mucho con el sistema 1, ¿no? O tratar de tomar una de las mejores decisiones a partir del razonamiento. Y bueno, en nombre de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, que es la institución educativa que nos patrocina el programa y que nos da toda la infraestructura, además de agradecerle también a los ingenieros, pues quiero agradecerle, doctor, porque nos haya regalado este tiempo. Entiendo que es complicado agendar con usted, pero espero que también dejemos abierta la puerta para una posterior en el futuro, que podamos contar también con esta sapienza, porque además el doctor, por ahí hay un tema que también me gustaría tratar con ustedes, el tema del razonamiento versus la persuasión, ¿no? Que aquí en México creo que es un debate estéril, pero bueno, ni siquiera yo encuentro puntos de choque, pero todo viene a raíz de estas ideas de la escuela de Girona y todo esto, y entra en choque con mucho, pero creo que eso lo vamos a dejar para un programa, porque nos da para un programa. Y finalmente también su área de especialización, todos estos son estos temas de estrategia, de litigación estratégica, y bueno, creo que ahí hay un mar de temas que abordar. Pero bueno, no, que por mi parte, muchas gracias de corazón, doctor, por su generosidad y por habernos regalado estos minutos, pero más que estos minutos, esta información. Yo siempre digo, hay que captar esa información que vale oro, y lo que usted nos acaba de dar es una información muy valiosa. Entonces, de mi parte, pues nuevamente agradecerle, y esperemos tenerlo en un futuro de vuelta en este programa. Miguel. Sí, doctor Moreno Holfman, desde luego, muchísimas gracias. Gracias porque usted consideramos un referente, como lo dije en alguna de mis intervenciones. Utilizamos dos referentes, el derecho argentino y el derecho chileno. Y para el derecho chileno, pues desde luego, usted es el referente, y sobre todo en estos temas de la teoría del caso. Recordarle a nuestros amigos que en las librerías de nuestro país se encuentra disponible el libro del doctor, como la teoría del caso, pueden adquirirlo en dichos lugares. Doctor, muchísimas gracias, y desde luego esperaremos en algún momento poder tener oportunidad, sobre todo para tratar algún otro tema. Doctor, un abrazo desde México, muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos amigos, un afectuoso saludo para todos los hermanos mexicanos. Me ha tocado mucho viajar allá y siempre he sido muy bien recibido, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias, y como todos los miércoles estuvimos en este programa de Los Defensores, nos vemos la siguiente semana, ya iremos subiendo la publicidad y el tema que abordaremos, y bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta gracias luego, a Miguel. todos, hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. ¿Conoces tus obligaciones y tus derechos? Los defensores aclararán tus dudas en la próxima emisión. Hasta pronto. Miguel.